Como ustedes saben, hay estos tipos de shock, ¿no? El shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. Ustedes ya saben el shock, en la primera parte hemos visto shock. Por eso es que solamente les estoy hablando de los tipos de shock. Entonces, ustedes pueden ver que hay estos tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo. No se olviden que en el shock distributivo entran tres tipos de shock. ¿Cuáles son? El shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. No se olviden, en el distributivo entran tres tipos de shock: el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. ¿Ok? Eso es importante que se acuerden. Bueno, de todas maneras, ustedes ya saben que cualquiera de los shocks disminuye el volumen sistólico, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y pues la definición es una hipoxia circulatoria, ¿no? Una hipoxia circulatoria y un estado de choque con sufrimiento orgánico sistémico. Todos los órganos sufren, ¿no? Entonces, bien, vamos viendo algunas características rápidamente de los shocks. El hipovolémico, por ejemplo. Ustedes pueden ver que dentro de las causas hay causas exógenas y causas endógenas. ¿Cuáles son las causas exógenas? Las hemorragias gastrointestinales, las renales, las cutáneas, las quemaduras, el síndrome diarreico, en fin. Y las causas endógenas del shock hipovolémico son extravasación por inflamación, trauma, la anafilaxia también, el feocromocitoma y los envenenamientos. ¿Ya? En el shock hipovolémico hay fase 1, fase 2 y fase 3, como ustedes están viendo. La fase 1 habla de un rellenado transcapilar. La fase 2 habla de una retención renal de sodio. Ustedes saben que en el shock hipovolémico hay mecanismos de compensación que el organismo produce, ¿no? Uno de los mecanismos de compensación es la activación del sistema nervioso simpático. Otro mecanismo de compensación en el shock hipovolémico es el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Son mecanismos de compensación que tiene el organismo. Y entonces en el shock hipovolémico hay estas fases que lo único que tratan es de compensar un poquito la pérdida de líquidos, electrolitos y en algunos casos reposición de eritrocital, si hay sangre. ¿Ya? Se clasifica en grados. Grado 1 es hasta 750 ml. El shock, digamos, leve. El shock moderado es una pérdida entre 750 a 1500. El shock moderado, 750 a 1500. El shock grave es entre 1500 a 2000. Y el shock severo es mayor, entre 1500 a 2000. Y el shock severo es mayor a 2000 ml. Entonces, cuando tenemos pérdida de mayor a 2000, podemos hablar de un shock muy grave, ¿no? De un shock muy grave. Y tenemos signos clínicos, ¿no? Taquicardia,
hipotensión ortostática, hipotensión supina, oliguria, obnubilación, colapso cardíaco, dependiendo también de los grados. No se olviden, el grado 1 hasta 750, el grado 2 de 750 a 1500, el grado 3 de 1500 a 2000 y el grado 4 mayor de 2000. ¿Ok? Claro, en el grado 4 ustedes van a ver que pueden tener obnubilación, colapso, etc. Colapso cardíaco. Entonces, bien, ¿qué tenemos en la clínica? Tenemos disnea, tenemos la presión arterial, eso es muy importante, ¿no? Baja la presión arterial. Oliguria y anuria, frialdad y palidez de extremidades. La presión venosa central baja. Hay taquicardia, pulsos periféricos y las venas del pie vacías. Es importante el shock hipovolémico. Les cuento que un colega médico estaba volviendo de Cochabamba en bus. El bus se volcó, llegó a un centro médico del primer pueblo, lo llevaron. Y mi colega estaba totalmente consciente, tranquilo, sano. El médico lo atiende y cuando lo ve por primera vez me dice, ¿tiene algo? No, estoy bien, no tengo nada. Y cuando el médico le revisa, notó que estaba con presión baja. Notó que estaba con 110, 60, 70 más o menos. Y un poco taquicárdico el hombre. El médico no le tomó muy en cuenta esto, creo. Porque no hizo nada y dijo, esperemos un poquito. Pero le llamó un poco la atención la disminución de la presión arterial y la taquicardia. Pero a los 15 minutos volvió el médico, o a los 20 minutos, no sé exactamente, y la presión estaba en 160 y la taquicardia estaba en 120. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaba con la presión baja y taquicardia? Pero el hombre estaba bien, no tenía nada. Cuando el médico tocó un poco el abdomen, estaba un poquito adolorido. Recién sintió un poquito de dolor el colegio. ¿Y por qué le bajó la presión y por qué estuvo taquicardia? Estaba perdiendo sangre en el abdomen. Estaba perdiendo sangre. Y el médico no hizo nada. Debería ir el médico decir a su enfermera, póngale una vía, algo, ¿no? Hacer algo. A los 30 minutos el médico murió. Y tenía unas rupturas de vaso. Claro, probablemente el médico no hubiera tenido tiempo de hacer nada, ¿no? Con una ruptura de vaso. Pero también la actitud del médico deja mucho que desear, ¿no? Y ustedes van a estar en esas situaciones alguna vez. Entonces ustedes tienen que, saber que tienen que hacer algo, porque no puede haber una presión que esté bajando sin motivo alguno, algo debe estar pasando. No puede haber que un paciente tenga taquicardia. Claro, y si además te das cuenta, hay disnea, puede haber oliguria o anuria, los pulsos periféricos están disminuidos y a veces ausentes, hay frialdad y palidez de extremidades, miren ustedes, irritación cerebral. En 30 minutos el doctor se nos murió, en 30. La presión venosa central. Es una presión un poco difícil, hay que poner un catéter central para medir la presión venosa central. La presión venosa central normalmente es entre 8 a 12 centímetros de agua, por si acaso. Ese es el valor normal de la presión venosa central. Pero para medir la presión venosa central, ustedes deben colocar un catéter central.
Si no podríamos medir la presión venosa central. Claro, pero podemos tener la capacidad de poner un catéter, ¿no es cierto? Los médicos podemos poner un buen catéter en el brazo, un catéter grueso, y podemos poner en los dos brazos, y podemos perfundir líquidos, ¿no? Entonces, es muy importante la actitud del médico, cuando tienes un shock hipovolémico. Y como les cuento, algunas veces los pacientes presentan hemorragias internas y no lo sabemos, pero lo importante de un buen médico está en deducir que hay una hemorragia interna. Si recibimos un paciente que está con presión arterial baja, taquicárdico, pálido, con frialdad y palidez de extremidades, tenemos que alertarnos, ¿no? Algo está pasando y tenemos que actuar. Claro, la actitud del médico es muy impaciente, ¿no? Introducir catéteres gruesos en los dos brazos es importante, ¿no? Y además perfundir al paciente. Líquidos, suero fisiológico, ringer, sangre, lo que tengamos, pues, ¿no? Hay que perfundir. Podríamos salvar la vida. Podríamos prolongar hasta llevarlo a un centro donde haya cirujanos, en fin. Y si somos cirujanos, pues abrir, ¿no? Hay algunas maniobras de autotransfusión, como la elevación de las piernas, la posición de Trendelenburg con las piernas elevadas, vestimentas reumáticas que normalmente hay en una ambulancia de trauma que se pone en los miembros inferiores, pantalones que se inflan y evitan que la sangre vaya hasta los miembros inferiores, se concentra en la parte superior del cuerpo, los pantalones anti-shock. Bien, shock cardiogénico. El hipovolémico es fácil, no hay pérdida de sangre y de líquidos y electrolitos. Puede ser por hemorragia o puede ser por diarreas, vómitos. No se olviden que un niño, por ejemplo, tiene 80% de líquidos y electrolitos, ¿no? Y un adulto 60% de líquidos y electrolitos, de líquidos en el cuerpo. 60% somos agua. Entonces, si un paciente tiene unas 7 deposiciones diarreicas en unas 2, 3, 4 horas y unos 5 vómitos, ¿puede hacer un shock? Sí, fácilmente. Imagínense diarrea intensa, unas 5 o 6 veces. Y súmele a eso vómitos, y súmele a eso tal vez fiebre, pues ¿cuánto de líquido podríamos perder? Por eso es importante en el shock hipovolémico los catéteres centrales que tienes que poner y reponer el líquido y electrolitos. En el cardiogénico, estos son los factores etiológicos que ustedes pueden tener en un paciente que tiene un shock cardiogénico. Infarto, complicaciones post-infarto, hipovolemia no corregida, taquiarritmias, bradiarritmias, cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca isquémica, congestiva, contusión miocárdica, infarto del ventrículo derecho, en fin, infarto, sobre todo infarto. La principal complicación del shock cardiogénico es el infarto, además que es el cuadro más importante que hay en el planeta, los infartos.
Entonces, en el shock cardiogénico hay una depresión de la función miocárdica, un volumen vascular mal distribuido, porque si ustedes se dan cuenta, en el infarto hay una parte del corazón que no está marchando bien, pues entonces el corazón no va a poder contraerse adecuadamente. Entonces el volumen vascular está mal distribuido, hay una resistencia aumentada al flujo sanguíneo en la circulación sistémica pulmonar, hay una función capilar anormal, hay una desviación auriculoventricular de sangre, arteriovenosa de sangre. En el shock cardiogénico está disminuida la contractilidad del corazón porque hay una parte del corazón que está isquemiado o necrosándose. Y esto va a hacer que haya un aumento de la resistencia vascular sistémica, que haya un aumento de la presión capilar pulmonar. Hay una disminución del gasto cardíaco, un shock cardiogénico, ¿no? Y no se olviden que en cualquier trauma siempre está el A, B, C, D, E del tratamiento, ¿no? Lo mismo en el shock hipovolémico, en el cardiogénico, ustedes tienen que darse cuenta del A, B, C, D. Pero bueno, si es un shock cardiogénico, hay que pues tratar el infarto. Hay una memotecnia en el infarto, MONA se llama, en la emergencia, el tratamiento de la emergencia. ¿MONA? Sí. Esto es oxígeno, esto es nitritos, esto es aspirina. El primero que es Morfina. morfina. ¿No? Entonces, miren que en la emergencia ese es el tratamiento, simple, ¿no? Simple. Primero hay que hacer un electrocardiograma, hacer el diagnóstico y a continuación MONA. Hasta entonces ya viene el cirujano cardiovascular, ya le van a hacer el cateterismo, ya le van a poner un stent y ya vamos a salvar la vida, ¿no?, del paciente. Es simple. Pero claro, la actitud del médico es lo importante. La actitud del médico es lo importante. Entonces hay una isquemia del miocardio, hay una disminución de la presión de la perfusión coronaria, hay una disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial. Claro, el A, B, C, D es importante, no se olviden, el A es vía aérea, el B es respiración, oxígeno, el C es el cardio circulatorio, ¿no? Hay que poner vía A, B, C. El D es el déficit neurológico. Y el E es la exposure, ¿no? Hay que exponerlo bien al paciente y nosotros debemos hacer un buen examen. Entonces, en la clínica del shock cardiogénico, el paciente está agitado, ¿no? Claro, es un paciente que tiene antecedentes, ¿no? Es un paciente que tenía antecedentes de algún problema cardíaco, gordito, con hipertensión, con antecedentes de haber tenido dolores anteriores en el pericardio, con antecedentes de haber comido una gran comida, de haber chupado, de haber bailado, algo, ¿no? Tiene un antecedente que nos va a ir a orientarnos en el diagnóstico. Si es una persona sana, como ustedes, por ejemplo,
es muy difícil pensar en un infarto, ¿no? Tiene que haber algún antecedente. Y entonces un paciente con infarto está muy ansioso porque tiene un dolor tremendamente grande en el precordio. Dicen que es como una puñalada, ¿no? Como una puñalada en el precordio que atraviesa el precordio y se irradia hacia el hombro, hacia el miembro inferior, hacia el miembro superior izquierdo, hacia el cuello, en fin. Entonces ese paciente además está agitado, disneico, ansioso, con el pulso filiforme, en fin. Puede haber cianosis, tercer o cuarto ruido agregado, la PVC está aumentada, puede haber una acidosis, una alcalosis respiratoria, en fin. Hay una serie de clínica en un paciente cardiogénico, como hipovolémico también. ¿Ok? Entonces no se olviden, hay que recurrir al ABC, ¿no? Asegurar la ventilación, oxigenación, restaurar la presión arterial, usar dopamina, norepinefrina si es posible, corregir la hipovolemia, si hay arritmias, tratar arritmias, el dolor, en fin. Ya ese es el tratamiento del shock cardiogénico. Estamos viendo tipos de shock, porque ustedes ya saben el shock. En la primera parte hemos visto shock. Y les estoy haciendo un recuerdo de los tipos de shock, nada más. Entonces ya hemos visto el shock hipovolémico, este es el shock cardiogénico, y ustedes saben que en el shock cardiogénico hay que tener este tratamiento. En realidad, el A, B, C, D, E, para este tipo de shock. El shock obstructivo. El shock obstructivo generalmente es por un tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Hay menor longitud de la fibra diastólica, el llenado diastólico está disminuido por defecto restrictivo, hay una eyección disminuida de un volumen latido, la frecuencia cardíaca está aumentada, obviamente, porque el corazón trata de compensar la fuerza de contracción para mantener el gasto cardíaco. Shock obstructivo, ¿no? El embolismo pulmonar es una de las mayores causas del shock obstructivo. 50 a 60% del lecho vascular está alterado en un tromboembolismo pulmonar. Hay una disminución de la contracción ventricular y hay un vaciamiento incompleto, es decir, en la sístole el ventrículo no vacía todo el contenido de sangre que debe vaciar a los grandes vasos. Entonces hay un shock obstructivo. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? La presión venosa yugular está aumentada, se ve las yugulares ingurgitadas, la presión arterial es fluctuante, el pulso está disminuido, hay taquicardia, puede haber anuria, pueden haber pulsos periféricos disminuidos o ausentes, el paciente está agitado, polipneico, con cianosis, la presión venosa central está aumentada porque no hay un buen retorno venoso de sangre, aumenta, normalmente es de 8 a 12 centímetros de agua la PVC, la presión venosa central, 8 a 12 centímetros de agua. Si hay una obstrucción a nivel pulmonar, pues la PVC no tiene un buen retorno y va a estar aumentando.
15, 18, 20 llega la PVC. Y ese es un problema. La saturación de oxígeno está disminuida, hay una acidosis metabólica importante en el paciente. ¿Ok? Shock obstructivo. Bueno, shock distributivo. En el shock distributivo entra el shock neurogénico, el shock séptico y el shock anafiláctico. No se olviden, hay 3 tipos de shock en el distributivo. Hay una disminución del tono vasomotor generalizado o un encharcamiento venoso. ¿Ya? Representa el 1 al 1.2% de las admisiones hospitalarias. Claro, en la mayor parte de estos el shock séptico es el mayor, ¿no? 20 a 60% de pacientes con sepsis desarrollan shock séptico. Shock séptico tiene una mortalidad elevada. Es muy difícil sacar a un paciente que tiene shock séptico, porque es un paciente que previamente tenía una sepsis. Y con el shock séptico hay un sufrimiento de todos los órganos. Muy difícil sacar. 50% de la mortalidad se debe a hipotensión refractaria y 50% a una función de órganos multisistémicos, a una disfunción de órganos multisistémicos. Hay que usar terapia inmunosupresora. Hay prevalencia por usar terapia inmunosupresora, aumento de la prevalencia por usar terapia inmunosupresora. Hoy en día muchos pacientes usan inmunosupresores, ¿no? Yo tengo psoriasis y uso inmunosupresor. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes usan inmunosupresores. Antes estábamos corticoides, ahora mejor son los inmunosupresores porque controlan las enfermedades autoinmunes. El inmunosupresor es excelente medicamento para las enfermedades autoinmunes, pero claro, es inmunosupresor, ¿no es cierto? Entonces, y muchos pacientes, hay muchos pacientes que tienen artritis reumatoidea, artritis psoriásica, psoriasis, lupus, en fin, muchas enfermedades autoinmunes. Y a esos pacientes hay que darles inmunosupresor. Si usan inmunosupresor, va a aumentar la tendencia a hacer shocks y a hacer septicemia. Monitoreo invasivo. Hoy en día los médicos usamos muchas sondas, ¿no? Sonda vesical, sonda nasogástrica, los catéteres que ponemos a los pacientes, en fin. Y ese uso de tanto monitoreo invasivo aumenta la prevalencia del shock. Los trasplantes que se realizan en la medicina, el aumento de la longevidad, causas bacterianas, gram negativo 70%, gram positivos 80%. Claro, y encima hoy en día estas bacterias son multiresistentes, ¿no? ¿Qué hacemos los médicos si las bacterias que usamos, si los antibióticos que usamos ya no les hacen nada a las bacterias? ¿Por qué ya no les hacen nada? Porque ustedes saben que abusamos, la gente abusa, ¿no? Va alguien a la farmacia y dice al farmacéutico, mi hijito tiene tos, o yo tengo tos, o yo tengo diarrea. Y el farmacéutico le da un antibiótico. ¿Y qué antibióticos ya hemos quemado? Por ejemplo, ampicilina ya casi nadie usa, ¿no? Porque ya hemos quemado la ampicilina. Amoxicilina ya la estamos quemando, a no ser que esté mezclada con ácido clavulánico para que tenga
algún éxito, pero ya casi hemos quemado la amoxicilina. Ahora la gente ha empezado a comprarse Cipro. Deme Cipro, así. No saben ni qué putas es la Cipro y compran Cipro. ¿No es así? Deme Cipro, dicen a la farmacia. La farmacéutica le vende Cipro. Claro, es barato, la ciprofloxacina vale un pesito, creo. 2 pesos. Y se compran 2, 3, 4 y listo. Entonces ha aumentado la resistencia. Por eso es que las septicemias también aumentan, ¿no? Hay un abuso. Entonces, en este tipo de shock, en el shock distributivo, pues las infecciones, traumas, quemaduras, pancreatitis, sepsis, shock séptico en general, puede dar una reacción inflamatoria sistémica. Reacción inflamatoria sistémica. Miren lo que es reacción inflamatoria sistémica. Imagínense la cantidad de mediadores inflamatorios que actúan a nivel sistémico. O sea, van a producir realmente estragos, ¿no? Porque ustedes saben que los mediadores proinflamatorios pues producen problemas graves en el cuerpo. 2 o más condiciones siguientes en una reacción inflamatoria sistémica. Si la temperatura es mayor a 38 o menor de 30, si la frecuencia cardíaca es mayor de 90, si la frecuencia respiratoria es mayor de 20, si la PaCO2 es menor a 32, si los leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, o formas inmaduras de leucocitos, pues son condiciones para pensar de que estamos frente a un shock séptico si hay 2 o más condiciones. Claro, el antecedente de sepsis es importante, ¿no? Pero 2 o más de estas condiciones ya podemos decir que puede tratarse de un shock séptico. No se olviden estas condiciones, es importante, ¿no? Temperatura mayor a 38, menor de 30, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, la PaCO2 menor a 32, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, o 10% de formas inmaduras en el hemoglobina. Sepsis, 2 o más criterios de la respuesta inflamatoria sistémica en presencia de infección. Sepsis severas, sepsis asociada a hipoperfusión o hipotensión. Y shock séptico, hipoperfusión e hipotensión refractaria a líquidos. Sigue, a pesar de que le des líquido, sigue la hipotensión. Se llama hipotensión refractaria. Entonces hay que usar medicamentos que apoyen cardiovascularmente al paciente, como la dopamina, la adrenalina, etc., norepinefrina. Entonces el shock séptico es un estado metabólico con desequilibrio entre oferta y consumo de oxígeno. Ese es el shock séptico. ¿Ya? Entonces, en el shock séptico ustedes saben que hay bacterias, fungos, virus que pueden producir un shock séptico. Los mecanismos defensivos del sistema inmunitario están disminuidos. Hay un daño endotelial difuso a nivel intracelular. Se activan mediadores proinflamatorios importantes a nivel generalizado. Estos mediadores proinflamatorios van a acelerar el efecto procoagulante, la actividad antifibrinolítica, la actividad anticoagulante, y
y se va a producir una alteración en la perfusión de todos los órganos. Hay una falla multisistémica en el shock séptico. Por esto de que se activan mediadores proinflamatorios a nivel de todos los sistemas. Y esos mediadores proinflamatorios van a producir esto que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, esta es la cascada, ¿no?, fisiopatológica del shock séptico. Hay una severa disminución de la resistencia vascular periférica, severa. Hay una disminución de la presión arterial, hay una disminución del gasto cardíaco, hay un sufrimiento multisistémico de los órganos que pueden llegar a la muerte. O bueno, alguna vez se pueden recuperar, pero es muy difícil sacar a un paciente con shock séptico. Entonces miren ustedes a nivel de los vasos sanguíneos, puede haber vasodilatación, vasoconstricción, mal distribución, lesión endotelial, en fin. Que termina generalmente en muerte y muy difícilmente en la recuperación. Entonces, a nivel de vasos sanguíneos en el shock séptico, ustedes pueden ver que pueden haber estos problemas importantes, ¿ya? A nivel del miocardio puede haber una dilatación o puede haber una depresión miocardial. Entonces, en la clínica del shock séptico, fundamentalmente distributivo, que es parte del shock distributivo, no se olviden, el séptico, el anafiláctico, el neurogénico son partes del shock distributivo. El paciente está con disnea, la presión arterial disminuida, taquicardia, puede haber poliuria por sepsis, puede haber insuficiencia renal aguda, la presión venosa central puede estar normal o disminuida, el paciente puede tener acidosis o alcalosis, acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, el llenado capilar está alterado, hay una piel caliente, ¿sí? Entonces la mortalidad en el shock séptico es muy alta. El diagnóstico de sepsis grave es dificultoso. No rechazar la antibiótico-terapia, eso es muy importante, ¿no? Y combinar antibióticos también es importante, ¿ya? Restaurar la presión hidrostática es importante, restaurar la perfusión tisular es importante, restaurar la oxigenación tisular es importante. No se olviden del A, B, C, D, E en el tratamiento de esto, ¿no? Mantener la perfusión tisular es importante en un paciente con shock séptico. Ahí tienen un protocolo más o menos que habla de lo que yo les vengo diciendo, el ABC, ¿no? El oxígeno, un buen catéter para perfundir líquidos, electrolitos, sangre, medicamentos, en fin, mantener la presión venosa central en rangos normales. No se olviden que la presión venosa central es entre 8 a 12 centímetros de agua normalmente. La presión arterial media tiene que tratar de conservar en condiciones adecuadas, que no esté menor a 65, que no esté mayor a 90. La saturación de oxígeno tiene que estar bien. Hay que usar inotrópicos, es muy importante el uso de inotrópicos, dobutamina, dopamina, adrenalina, etc. Y atacar el nido infeccioso, ¿no? Que puede ser respiratorio, abdominal, a nivel de piel, urinario, en fin.
Miren ustedes, el nido infeccioso puede haber en cualquier lado y hay que atacar, eso es importante, el nido infeccioso. Identificar el foco de infección, remover o drenar la fuente infecciosa con antibióticos. Cultivos es muy importante. Cultivo antibiograma es muy importante, eso se recomienda siempre. Pero hasta que llegue el cultivo y antibiograma, nosotros podemos hacer una terapia empírica, porque el cultivo y el antibiograma tarda por lo menos unas 36 a 48 horas. Pero no lo vas a dejar 36 a 48 horas a tu paciente sin antibióticos. Entonces recurres a la terapia empírica, ¿no? Hasta que te llegue el resultado. El soporte nutricional es importante. El paciente tiene que estar nutricionalmente bien soportado, ¿no? Hay que darle nutrición enteral o parenteral, si necesita albúmina, si necesita sangre, si necesita alimentación enteral o parenteral, hay que darle al paciente, porque eso es súper importante. El soporte nutricional es muy importante. El uso de corticoides, pues un poco está en interrogación, aunque en muchos casos se usa los corticoides. Claro que los corticoides, ustedes saben que bajan las defensas, ¿es así? El shock anafiláctico es una reacción sistémica muy severa ocasionada por un alergeno, afección multiorgánica, ¿no? Común en hipersensibilidad genética. Reacción de hipersensibilidad inmediata. Incidencia 1 en 10.000. ¿Qué puede producir un shock anafiláctico? Hemos visto muchas veces en la emergencia pacientes que se han muerto. Inyecciones de penicilina, importante. Inyecciones de AINES, importante, ¿no? He visto alergias importantes al bioxadol, por ejemplo. A la penicilina, a los antibióticos es importante. A los anestésicos, muchos pacientes en mi vida profesional se han muerto en la mesa del odontólogo. Y los odontólogos jodidos no saben qué hacer. Imagínense que el odontólogo utilice una anestesia o un medicamento en el paciente y en el paciente haga un paro cardíaco o cardiorrespiratorio, un shock anafiláctico o un shock anafiláctico. No saben qué hacer los odontólogos. Por eso es que ahora en odontología yo les enseño la parte cardiocirculatoria y respiratoria, porque por lo menos tendrían ellos que tener algún medicamento, ¿no?, en su consultorio que puedan utilizarlo si algún paciente presenta shock anafiláctico. ¿No es así? Una adrenalina, un corticoide de acción rápida podrías tener en el consultorio. Porque se imaginan si hace un paciente un shock anafiláctico, un edema de glotis, un shock anafiláctico, se muere, pues, si no actúas inmediatamente. Entonces, hay muchos pacientes que mueren por shock anafiláctico si no se los atiende inmediatamente. Por eso es que un médico tiene que tener siempre, si trabaja en una emergencia, en un consultorio, tener a mano sus medicamentos que puedan inmediatamente utilizarse en presencia de un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, bien, como ustedes ven, hay muchas sustancias que pueden desencadenar shock, ¿no? Picaduras de insectos, sí. Pacientes que se han muerto con picaduras de abejas, ¿no? Un rey famoso se murió
creo que está acá, extractos de polen, alimentos, pescados, mariscos. Tuve una vez un paciente que había comido pescado, seguramente era alérgico, y cuando llegó a la clínica tenía un síndrome de Steven Johnson, era una ampolla generalizada. Le salió ampollas como si tuviera una quemadura de segundo grado profundo. Se llama síndrome de Steven Johnson. Pero era una ampolla generalizada. Me asusté porque todo su cuerpo era lleno de ampollas, como si se hubiera quemado. Y grave, ¿no? El paciente después hizo edema de glotis, tuvimos que hacerle traqueostomía, colocarle un tubo, en fin, pero rápidamente, ¿no? Rápidamente. Pues como les digo, medicamentos que pueden producir shock. ¿Ya? Entonces en el shock hay una reacción antígeno-anticuerpo, pues así grave. Hay una reacción antígeno-anticuerpo grave. Hay una vasodilatación periférica generalizada, una disminución completa, una disminución, resistencia vascular sistémica totalmente disminuida. Aumento de la permeabilidad capilar, shock anafiláctico. Estas son las manifestaciones clínicas: eritema, prurito, angiedema, disfonía, edema de glotis, laringe. ¿Qué hace si hay un edema de glotis y laringe? Estás jodido, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tienes que hacer una traqueostomía rápida. Hipotensión, shock hipovolémico, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, crisis convulsiva, tónico-clónicas, acidosis metabólico-respiratoria. Un shock anafiláctico es grave, chicos. Los que nunca tengan shock anafiláctico, porque ese rato van a querer que vaya un médico a atender a sus pacientes. Entonces, es importante el ABC de tratamiento. Por eso es que nosotros tenemos que indagar siempre si hay historias previas de alergias en nuestros pacientes, ¿no? No usar drogas con antecedentes de reacción anafiláctica. Si, doctor, ¿me puedes poner una penicilina? No te pongo. Que vaya donde la enfermera o el hospital, que le hagan una prueba primero. ¿Vas a poner una penicilina a alguien que nunca le han puesto o que no sabe si tiene alergia o no? Y si te hace un shock anafiláctico ahí, ¿qué vas a hacer? Mejor que vaya al hospital. Si alguien no sabe si tiene alergia, si nunca le han puesto un medicamento, si no sabe si le han puesto el medicamento, que vaya al hospital. No se pongan ustedes a colocar, ¿ok? A no ser que estén en el hospital, ¿no? Realizar pruebas alérgicas previas a la administración de fármacos, eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces la prevención es muy importante la prevención. Hacer la prueba intradérmica subcutánea de alergias, ¿no? Ustedes saben que eso se puede hacer. Colocar un poquito del medicamento intradérmicamente. Y si hay una reacción grande, una pápula, una mácula muy grande, es alérgico, ¿no? Mejor. Los radiocontrastes también pueden producir shock anafiláctico. ¿Ok? El ABCD es importante, sí. Adrenalina, eso es lo que les vas a hablar. Hidrocortisona de acción inmediata, y es importante también. Bueno. ¿Qué más? No, nada más. Entonces, tipos de shock. Eso les quería mostrar hoy. Entonces vamos a dar el examen.